ti. Marcando el ron. Policía dispersa con gas pimienta protestas de enfermeras frente al Palacio Nacional. Dale banda. Dale banda, caramba, eso es verdad. Este martes, miles de enfermeras de distintos gremios se manifestaron frente al Palacio Nacional bajo la consigna: todo ser humano pasa por esta mano. Las profesionales de la salud reclamaron mejoras laborables, entre ellas una pensión equivalente a 100% de su salario, aumentos salariales y otros beneficios que aseguran les corresponden como un derecho. Durante la marcha recordaron al presidente Luis Abinader que la vida de los pacientes está en sus manos y le pidieron un encuentro directo para exponer la situación que atraviesan. Advirtieron además que podrían tomar nuevas acciones si no obtienen respuesta. La jornada no estuvo exenta de incidentes. Agentes de la Policía Nacional utilizaron gas pimienta para frenar el alcance de las manifestantes hacia la sede del Ejecutivo, lo que provocó momentos de tensión. Pese a esto, las enfermeras continuaron su recorrido pacíficamente, reiterando que no buscan limosna, sino el reconocimiento de sus derechos laborales. Yo tengo un problema porque yo no tenía internet. Entonces yo tengo dos noticias aquí. La última que tú me mandaste: rescatan niños encadenados en vivienda. ¿Eso ya pasó? No, eso es de ayer. Pero la segunda es que el PLD cuestiona cifras de seguridad de 277 fallecidos en acciones policiales. Hay una mezcla ahí. Hay una mezcla. Gobierno lanza Gobierno lanza Sistema Nacional de Alertas con notificaciones a celulares. Así es, el gobierno lanzó la primera fase del Sistema Nacional de Alertas, una herramienta para emitir mensajes masivos de emergencia a los celulares de la población. El sistema contempla dos tipos de alertas. El primero está enfocado en fenómenos naturales como huracanes, inundaciones o terremotos. El segundo se orienta a la búsqueda de personas desaparecidas, un problema que preocupa a las autoridades. Durante el acto de lanzamiento se destacó que este segundo régimen fue priorizado debido a la magnitud del panorama actual. Entre los años 2018 y 2024 se registraron oficialmente más de 1.600 personas desaparecidas en la República Dominicana, y solo hasta el mes de julio de este año la cifra ascendía a 127 casos. Así lo informó Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, una de las entidades que impulsa el proyecto junto al Sistema 911, el Centro de Operaciones de Emergencia y otras instituciones del Estado. Gómez Mazara explicó que no podía esperar la aprobación de la ley llamada AMBER, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, porque dijo: en el país siguen desapareciendo niñas, niños y adolescentes. Con este sistema, las autoridades esperan responder de manera rápida y eficaz tanto a situaciones de desastres naturales como en casos de desapariciones, utilizando la telefonía móvil como canal directo de comunicación con la ciudadanía. Bueno, ayer a la hora que lanzaron eso eran exactamente las 10:45 de la mañana, y yo estaba en un banco en la ciudad y todos los celulares que estaban dentro del banco empezaron con la misma alerta al mismo tiempo. Yo de hecho me quedé paralizada a ver qué es lo que está pasando. Bueno, el tema de esto es lo siguiente: aquí hacen esas iniciativas, pero cuando tú dices quién es el organismo competente para darle seguimiento al tema de las personas desaparecidas. O sea, porque, creamos un sistema de alerta, muy bien, pero eso no le corresponde al doctor darle seguimiento después. No, claro. El 911 tampoco le corresponde al 911 darle seguimiento. O sea, ¿dónde está el organismo que tiene que darle seguimiento a la persona desaparecida? La Policía Nacional. Entonces, ahí tenía que estar la Policía Nacional, porque aquí se crean muchas cosas que después se ponen al servicio y no están coordinadas bajo los organismos que tienen que tener la responsabilidad, porque tienen la competencia legal, jurídica
de darle seguimiento a esos casos. Quiere decir que podría quedarse en un limbo porque Este después gobierno- nadie tiene la responsabilidad en la mano. Últimamente, y sobre todo en Indotel, se están poniendo muchos programas en marcha que tienen que ver con telecomunicación y sobre todo que tienen que ver con tecnología. Por ejemplo, y nadie, o sea, están como la semanal, se dan los titulares y luego nadie da seguimiento. Por ejemplo, el tema de las cárceles dominicanas, que se iba a tumbar la señal a los celulares para las cárceles dominicanas. Ujú. ¿Quién ha dicho que eso ha pasado? No ha pasado. Y si ha pasado, que alguien me diga dónde ha pasado. O sea, aparte de ser titulares, no. ¿Por qué? Porque tiene que haber un organismo competente que le dé seguimiento para que esas medidas que se tomen sean llevadas con el fin y el objetivo que se diseñan, que se crean para lograr ese resultado. Entonces, Claro. Pero que eso es síntoma de la realidad institucional y social a la que nosotros venimos, porque ¿cuántas veces, por ejemplo, vamos a tomar el caso del bloqueo de las señales, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces eso no ha sido noticia en la Claro. República Dominicana? No en este gobierno, en este ha sido en varias ocasiones, pero también en otros gobiernos. Pero si uno se va a la génesis del problema es porque hay celulares en las cárceles. Eso es, o sea, Es lo principal. Esa es la pregunta. con una disciplina aplicada de manera general, con un trabajo de auditoría real de parte de los oficiales que tienen la responsabilidad de custodiar las cárceles de la República Dominicana, no existiera un celular. Con una profilaxis de los encargados de la O sea, de Tiene las toda la razón. solamente hay celulares en las cárceles dominicanas con la complicidad y por la corrupción. Exactamente. Solamente por eso. Entonces, Entonces, tú el problema tomas el problema no es poner unas antenas, poner un equipo para que se obstaculice tome la señal. que no pero haya es que señal. tomando esa medida de obstaculizar y tumbar la señal, tú lo que estás es legalizando el hecho de la ilegalidad de tener celulares Porque en tú las sabes cárceles. tú sabes lo que Porque tú estás diciendo, bueno, están ahí, no podemos Ajá, hacer nada como eso, autoridades, vamos a exacto. tumbarle la señal. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Ahora, que simplemente ese oficial, porque es un oficial, el que se pone en componenda con esos delincuentes, porque son delincuentes y están en la cárcel, Son van otros- a buscar un punto ciego donde Un emprendimiento. donde dentro de la cárcel. Un dentro de la emprendimiento. cárcel donde la señal pueda ser utilizada y van a, bueno, vamos a lo que teníamos aquí, la operación que teníamos aquí o lo que sea que para lo que Háblalo por utilizamos esto lo vamos a hacer desde aquí. Entonces, al final estamos poniendo candado después que nos roban, al final estamos no viendo los problemas reales y cómo solucionarlos. No, y hacen también, tienen la coraza a veces de decir lo que yo voy a decir. Si fuera solamente los celulares. Bueno, pero pero cae de tam- todo en la cárcel. Pero estamos hablando del tema de las señales y de las medidas que están tomando desde Indotel para que no nos vayamos a analizar las cárceles, que es un tema que yo siempre tengo Demasiado pendiente y es amplio. muy amplio. El Ministerio Público solicita prisión preventiva a pretamista que declara muertos a deudores. La verdad que el dominicano es creativo y en la provincia de Valverde un caso insólito salió a la luz donde Máximo Mendoza, prestamista informal, fue arrestado por el Ministerio Público acusado de registrar falsas denuncias de al menos 6 personas vivas entre diciembre del 2024 y junio del 2025, los que hacía pasar por muertos. Según la acusación, Mendoza prestaba sumas pequeñas de dinero, entre 5 y 15 mil pesos, a personas en condiciones vulnerables y como garantía se quedaba con sus tarjetas asociadas. Entonces, cuando los deudores no podían pagar, recurría a un método muy retorcido, declararlos como muertos en documentos oficiales para lograr fingir ser familiar de las víctimas y así podía sustraer dinero. Eso él lo hacía con médicos sin ese quórum en oficinas de la Junta Central Electoral. Así conseguía actas de función fraudulentas con la que eliminaba el dinero de sus deudores. Una de las afectadas fue Maciel García, que descubrió su muerte cuando intentaba retirar su remesa. Al acudir a la Junta, comprobó que según lo que tenían ellos registrado, esta había fallecido. Gracias a sospechas, Mendoza no actuó solo y piden profundizar en esta trama fraudulenta que tenían y el Ministerio Público solicitó 1 año de prisión preventiva
contra Mendoza. Mientras el caso se conoce, este viernes se sabrá qué se va a hacer con este creativo. Muy creativo. Bueno, muy creativo, pero esto es en nuestro país. Crisis en Nepal, 19 muertos, renuncia el primer ministro, fin del veto a redes sociales y vi ahí que el ministro de Economía lo lanzaron al río. Sí, le dieron unos golpecitos. Y la esposa del ministro también la estaban quemando viva. Fueron imágenes fuertes. Crisis en Nepal, Franiel. 4. Las protestas conocidas como Genset han asumido a Nepal en una de las peores crisis de los últimos años. La ola de violencia desató después que el gobierno prohibiera el uso de 26 redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, YouTube y X, lo que generó indignación en todo el país. Los manifestantes derivaron en enfrentamientos directos con la policía, que utilizó municiones reales, gas lacrimógeno y balas de gomas. El saldo es trágico, al menos 19 personas murieron y más de 300 resultaron heridas, aunque algunas cifras extraoficiales elevan los fallecidos a unos 22. La violencia alcanzó un nivel extremo cuando manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y residencias privadas de dirigentes políticos. En Kamandut, la esposa del ex primer ministro Jalat Khanet Ayalib Chistrask perdió la vida tras quedar atrapada en el fuego que consumió su vivienda. También fue incendiada la casa del recién dimitido primer ministro K.P. Sharma Oli, mientras que el exmandatario Sher Badu Debu y su esposa, la ministra actual de Relaciones Exteriores, Arzu Rana Debu, fue atacada en su propio domicilio. En medio de esta crisis, el primer ministro Oli presentó su renuncia y el gobierno levantó la prohibición de las redes sociales. Además, anunció una comisión investigadora para esclarecer los hechos y prometió compensaciones económicas a las familias de las víctimas, así como atención médica gratuita a los heridos. Nepal atraviesa de este modo una coyuntura marcada por la violencia política, la indignación social y un futuro inmediato cargado de incertidumbre. Bueno, la verdad que está difícil. Nepal, se tiró la gente a la calle. Muy difícil, y muy difícil. Y muchos países deben mirarse en ese espejo, ¿eh? Sí, cuando un pueblo se hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, porque ayer yo veía en las redes a algunos amigos y amigas celebrando ese tipo de actuación y diciendo, mire, eso es lo que hay que hacer con los políticos dominicanos. No. Yo creo que el caos solo es una escalera a la destrucción y hay que tener mucha cuenta con la promoción de este tipo de situaciones. En un país con tanta dificultad de salud mental aquí. No, en cualquier país, porque uno no puede celebrar la violencia y yo creo que la violencia no es, y la anarquía la no gente es tiene, un camino, para soluciones. La gente tenemos que buscarle salida a las crisis, tenemos que buscarle salida a la indignación que la gente pueda tener respecto a cómo se gobierna, a los actos de la política. Pero el caos mal administrado es solo una escalera a la destrucción, y ahí tenemos casos emblemáticos en América Latina. Mira cómo Perú, por ejemplo, no ha podido salir de una crisis. Entonces nosotros no podemos promover bajo ningún escenario ese tipo de comportamiento, ni celebrarlo tampoco. Así es. Seguimos con las noticias. Gobernador del Banco Central no ve razones su subida del dólar. Si él no la ve, imagínate nosotros. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, sostuvo ayer que no existen elementos macroeconómicos para que el tipo de cambio suba, más allá del efecto estacional del mes de septiembre para la compra de inventarios ante las ventas de fin de año. Precisó que las actividades generadoras de divisas han mantenido su dinamismo, proyectándose ingresos en más de 46.000 millones de dólares para el cierre de este año. Un documento explica que el funcionario sostuvo una reunión con los presidentes del sector financiero del país, acompañado del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, cuyo objetivo fue pasar revista al comportamiento de la economía nacional y sus previsiones, exponer los buenos resultados que muestra el sector y a la vez establecer un diálogo y colaboración dirigidos a preservar la estabilidad macroeconómica. Bueno. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó